Buenas noches, familia, hermanos, amigos que se conectan y que se conectarán más adelante por esta vía de Facebook o por YouTube, mi canal. Bendecidos, bendecidos este día porque Dios no nos desampara, porque Dios siempre está con nosotros, porque siempre tiene los ojos puestos en nosotros. Somos su iglesia y tenemos que creer y tener fe en eso. Siempre tenemos que caminar en son de su voluntad, pero aparte de su voluntad tenemos que caminar en la fe para que por fe seamos salvos. La clase pasada nos habíamos quedado en el rapto, ¿sí? Estábamos hablando del rapto, estábamos hablando de una de las características que tiene esa doctrina, que como la veníamos estudiando, pues la propuso Pablo, perdón, la propuso Pablo. Fue al único que se le dio esa revelación sobre la iglesia de los gentiles, sobre la doctrina del rapto, cómo serán nuestros cuerpos cuando Dios descienda y se lleve su iglesia. Y pues quedé con ustedes en esa enseñanza y yo dije que la había dividido en tres partes. Hoy vamos a tocar la segunda parte. Ciertas características que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Por supuesto, con basamento bíblico, para poder entender lo que sigue después de esta enseñanza, ¿sí? Eh, Vamos con la segunda parte del rapto y vamos a ver muchas cositas aquí que son bastante interesantes y que son misterios que de repente la persona que lee la Biblia no está en ese momento en la capacidad de discernir, ¿sí? Lo que la Biblia le trata de decir. Pero para eso estamos todos para enseñar, para aprender, más que para enseñar, para aprender. Comenzando, dijimos que esta doctrina sí se comenzó a enseñarla, comenzó a enseñar Pablo hace aproximadamente 2000 años. Mm, pero esa doctrina no se tocó hasta hasta este siglo o esta generación que ha pasado. Hace un siglo atrás más o menos que las iglesias vienen predicando esta doctrina del rapto, ¿sí? Porque la palabra estaba sellada y como Dios se lo ordenó a Daniel, la palabra estaba totalmente sellada, las palabras apocalípticas, pues las profecías apocalípticas, porque no era el tiempo en ese momento. Sin embargo, vemos como a medida que va pasando la historia o el tiempo, han sucedido cosas que ya la Biblia las predijo. Y por eso podemos entender más o menos en qué tiempo nos ubicamos o en qué tiempo estamos. Entonces, vamos al libro de Romanos, porque tenemos que ver algo aquí muy importante, y es que la iglesia, y este tema vamos a tocarlo con mucha suspicacia, ¿sí? El, la iglesia no va a estar en el momento de la gran tribulación. Tenemos que separar dos cosas que son el rapto y la segunda venida de Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes y lo vamos a ver a medida de que vayamos desarrollando todo este contexto. Romanos capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gramaticalmente seremos salvos. Va hacia el futuro, ¿sí? Hacia el futuro muchos dicen que Él nos va a salvar del infierno, pero resulta que el infierno ya existía en el tiempo de Pablo y hace muchos miles de años ya el infierno existía. Entonces no se trata del todo de eso y vamos a verlo más adelante en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y desarrollamos ese pasaje bíblico. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Entonces, allá hay una palabra, ira venidera, ¿sí? La ira que viene. O sea, esto quiere decir la gran tribulación, que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia. Lo conocemos en Jeremías capítulo 30. O el día de Jehová, que lo conocemos en Isaías capítulo 13. Todo el libro de Sofonías, si nos ponemos a ver, trata sobre lo que es este día o la ira de Jehová. Nos vamos a Primera de Tesalonicenses, seguimos allí en Primera de Tesalonicenses, esa epístola, capítulo 5, verso 1, 2 y 3. Y lo desarrollamos. El capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense que hay algo aquí muy importante, que Pablo dice: no tenéis necesidad de que yo os escriba. Recordemos que Pablo estaba hablando a las iglesias, a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Pablo estaba hablando a las iglesias. ¿Y por qué Pablo se refiere a esto? Hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba de estos tiempos. ¿Por qué? Porque no necesariamente los tenemos que vivir o no los vamos a vivir como iglesia de Cristo. Así lo proponemos en la mesa y nos hacemos esa idea, caminamos por fe, hermano, y para adelante que es para allá. ¿Sí? Tenemos que entender que nuestro camino es por fe. Y tenemos que entender también de que Dios es un Dios de misericordia y por gracia somos salvos. Dice el segundo verso: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. No te angusties, hermano, por saber qué va a pasar ese día. No, angústiate en algo, en tratar de caminar en como Dios manda. En tratar de caminar como Dios manda. El verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, y allá hay una clave, un objeto algo muy especial que nos dice la palabra allí. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense, cuando digan paz y seguridad, no cuando haya paz y seguridad. Hay muchos hermanos que están esperando la paz y la seguridad para que venga la ira. No. ¿Cuántos presidentes, cuántos líderes no han llegado a proponer paz y seguridad, diciendo paz y seguridad, y de repente se voltean? ¿Qué pasó con Adolfo Hitler? Él llegó a 85 millones de alemanes, les dio trabajo, les dio cualquier cantidad de cosas, levantó la Volkswagen, sacó las empresas que echaron para adelante a Alemania después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y para la Segunda Guerra, ¿qué pasó con Adolfo Hitler? Se volteó completamente. ¿Y contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra los judíos. Los mataba sin misericordia alguna, los mataba a sangre fría, a quemarropa. Allí los asesinaba en masa. Eran asesinatos en masa. Y él, pues, era un líder supuestamente benigno, alguien que lo que propagaba era el bien, y lo que era un psicópata sanguinario. Así que tenemos que tener en cuenta esto, que estamos en tiempo en donde muchos líderes se levantan a proponer esta idea, lo que es la paz y la seguridad en medio de este caos que estamos viviendo, porque estamos en tribulación, hermano. Créalo que estamos en tiempo de gracia, y el que no esté listo, pues alístese. Cuando tenemos la interpretación adecuada de la Biblia, ¿sí? La Biblia es muy clara. Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20, la iglesia no aparece. La iglesia no aparece. Los únicos santos que encontramos de la iglesia en la gran tribulación son los mártires que van a morir, pues por la persecución que les va a dar el anticristo, ¿sí? Esa persecución va a hacer que muchas personas mueran en nombre del Señor Jesucristo. Y estas personas van a ser predicadas ¿por quién?
Tenemos que tener en cuenta también lo que nombra la Biblia en Apocalipsis, los 144,000 van a ser 144,000 judíos, y estoy hablando étnicamente judíos, que van a quedar aquí con la misión de predicar la palabra de Dios. Y tenemos que entender algo nosotros los gentiles, porque hay muchos líderes que no propone esto, y es que no lo tienen claro todavía. Nosotros no, somos un efecto colateral de lo que sucedió en un punto de la historia. Nosotros venimos a ser gentiles. Nosotros no tenemos nada que ver con la ira de Dios hacia los israelitas. Nosotros no tenemos nada que ver con la ira de Dios hacia su pueblo, con el querer Dios de hacerlos entrar en razón de alguna manera. No tenemos que ver con nada de eso. Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Por gracia. A Pablo se le dio la interpretación de cómo íbamos a ser salvos nosotros, los gentiles, que no pertenecemos étnicamente hablando a ellos. No la persona que practica el judaísmo, no la persona, no. Efectivamente son judíos de sangre judía, de herencia judía. Pues ya que la iglesia se ha ido para este tiempo, el mismo Espíritu de Dios pues va a sellar a esos 144,000 para que prediquen la palabra aproximadamente 7 años. ¿Por qué digo 7 años? Aquí vamos a entrar a lo que son las 70 semanas de Daniel, ¿sí? ¿Por qué digo que son 7 años? La Biblia dice que son 7 semanas, pero cuando interpretamos la Biblia, pues la Biblia trata a las semanas como séptimos de semana, y tenemos que interpretar cada semana como un año. Un día para Dios es como 1,000 años para Dios es como un día. Tenemos que saber interpretar los tiempos en el que Dios obra. Pues 7 años aproximadamente. ¿Por qué digo 7 años aproximadamente? Porque los días son 3 años y medio y 3 años y medio que va a ser de gran tribulación, de gran tribulación. Nosotros no estamos en la gran tribulación, nosotros estamos ahorita en tribulación y en tiempo de gracia. En tiempo de gracia. La ira de Jehová todavía no se ha desatado contra la tierra, y no queremos estar cuando se desate. ¿Sí? Entonces, estos 7 años serán acortados porque la Biblia dice que serán acortados por misericordia, ¿sí? De los escogidos, porque es tan grande la ira de Dios sobre la tierra, que muchos creyentes, muchas personas que creen estar muy firmes en la palabra, que pues se hayan quedado en el tiempo del rapto, ¿sí? Se hayan quedado en ese momento por cualquier falla que hayan tenido, y no les da tiempo. Por eso es que tenemos que ser como las vírgenes prudentes y estar todo el tiempo con esa lámpara llena de aceite, estar todo el tiempo con este cuerpo, este templo y morada del Espíritu Santo intacto, intachable, que Jesús no nos consiga sin hacer maldad alguna, que nos consiga en su trabajo, en el trabajo que Él nos da para que nosotros hagamos aquí en la tierra. Tiempo en el que Dios estará tratando por última vez. Estos 7 años, Dios va a tratar por última vez con su pueblo, para que ellos puedan bajar con nosotros. Y digo nosotros porque me considero uno de ellos por fe. Para que ellos puedan bajar con nosotros en el reinado milenial, ¿sí? La iglesia no puede estar en estos 7 años de gran tribulación, que corresponden a las 7 semanas de las 70 semanas de Daniel. Ya se cumplieron, hermanos, ya se cumplieron 63 semanas. Ya lo que estamos es viviendo un tiempo de gracia en el que cualquier momento el Señor Jesús aparece y como ladrón en la noche nos lleva a la iglesia. Hay una pregunta que es muy común. La han hecho, ¿sí? Cuando resucitemos, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Eso es un gran misterio que la Biblia también lo revela, ¿sí? Nos vamos a ir a San Juan, capítulo 19, verso 34. Lo vamos a leer y vamos a ir un poquito más allá, y luego nos vamos a devolver a este versículo porque una cosa nos va a llevar a otra. Dice así, el verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
Etimológicamente vamos a estar indagando en estas palabras, vamos a tratar de indagar en lo que realmente quiere decir esa palabra, porque ayer que el pastor Alfonso Franco, que estuvo en una predicación muy buena acerca de la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, lo dijo, y es así, es cierto. Al cambiársele una palabrita, una palabra a la Biblia, le cambian todo el sentido. Y tenemos que ver las palabras desde su raíz etimológica, porque la Biblia tenemos que entender que se escribió en el hebreo y el arameo, el Antiguo Testamento, y en el griego, en el Nuevo Testamento. Y el hebreo es un lenguaje que usted dice una palabra y significa muchas cosas, de 7 a 9 cosas significa cada palabra. Entonces vamos a indagar en esto. Nuestro cuerpo actualmente se encuentra bajo 4 dimensiones, ¿sí? Alto, bajo, la ancha y el tiempo. Albert Einstein en 1905 la publicó. Esta fórmula es E igual a m por c al cuadrado, que significa la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo, sobre segundo al cuadrado. Y esto nos convierte a nosotros, ya que estamos en 4 dimensiones, en seres tetradimensionales. ¿Sí? Eso significa que estamos bajo un cosmos, ¿sí? O sea, un universo regido por las leyes cósmicas, como la ley del electromagnetismo, estamos regidos por la ley de la gravitación universal, estamos regidos bajo la ley de la fuerza nuclear débil y fuerte, estamos regidos por todas estas leyes, y todas estas leyes se aplican en nosotros. Y aquí vamos con los límites que nosotros tenemos que no vamos a tener. Como por ejemplo, la ley de la gravedad, que dice que cualquier objeto más pesado que el aire es atraído al centro de la Tierra. La ley del electromagnetismo, con la cual viaja el sonido a través de ondas, de modo que si nos salimos de la atmósfera ya no podríamos emitir sonido a través de ondas sonoras por medio de nuestra voz, porque el electromagnetismo solo funciona dentro de la atmósfera. Al ser transformados, ¿sí? Al ser transformados, no seremos afectados por las leyes que aplican en el plano terrenal. Y les voy a dar basamento bíblico sobre esto. Mateo 14, 22 al 33. Lo pueden leer, yo solo voy a dar la explicación, pero aquí podemos recordar cuando Cristo caminó sobre las aguas. Cuando Cristo caminó sobre las aguas, Él estaba quebrantando completamente la ley de la gravedad. La ley de la gravedad. Estaba venciendo completamente esa ley. Hechos capítulo 1. Vemos cómo vuelve a vencer la ley de la gravedad. Cuando asciende delante de los discípulos. Asciende hacia arriba. Asciende, vuela. O sea, estamos hablando de algo increíble. Y vamos a seguir indagando más adelante. Porque nosotros vamos a ser capaces de materializarnos y desmaterializarnos. Y eso va con fundamento bíblico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y quiero que tomen este tip. Existen 3 cielos, ¿sí? Necesito que tomen esto. Existen 3 cielos. En Génesis 1, del 8 al 20, vemos el cielo que observamos con nuestros ojos, allí las nubes, lo que está abajo de la atmósfera, y lo que Dios dijo desde el principio, se crearon los cielos, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Los cielos. En Génesis 15:5 vemos el cielo más allá de que nuestros ojos pueden ver, que es donde están los cosmos, las galaxias, todo eso. Y el tercer cielo, que es donde habita nuestro Padre Celestial, 2 Corintios 12:2, este es el cielo donde está Él. Hay 3 cielos, ¿sí? Y todos 3 están especificados en la Biblia. Volvamos a San Juan 19, verso 34. Y vamos a ver 4 características de un cuerpo transformado. La primera característica. Observemos que cuando crucificaban, aquí estamos hablando
de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando crucificaban a las personas, los soldados quebraban sus rodillas. ¿Con qué fin? Para que su cuerpo quedara en suspensión y no pudiera sostenerse, generando asfixia, porque debido a la presión a la que el cuerpo se somete en esa cruz, cuando ellos no se pueden sostener en sus pies, se cierra la tráquea. Se cierra la tráquea y no se puede respirar. No se puede respirar, se asfixia. ¿Qué pasa? Que en Salmos 34, capítulo 34, versículo 20, pues ahí hay una palabra declarada que tenía que ser así. El centurión atravesó su costado con una lanza y lo que salió fue agua y sangre. ¿Por qué el centurión lo atravesó con una lanza? Porque Salmos 34, 20 lo dice, que ninguno de sus huesos sería quebrado, ¿sí? Ninguno de sus huesos podría romperse. Es por eso que se cumple esta palabra. Y dice que salió agua y sangre. La cardiología, si la cardiología moderna establece que cuando un cuerpo ya muerto bota agua y sangre, significa que el pericardio es una bolsa que recubre el corazón, se rompe, se explota, se estalla. Y no había ninguna duda de su muerte entonces. Jesús estaba muerto en la carne. Aquí tenemos una clave y es importante que sepamos que nuestro cuerpo resucitado no tendrá sangre. Y quiero que me escuchen muy bien, hermano, porque la sangre es lo que nos limita a nosotros como humanos. Vamos a descomponer la molécula de la sangre. En breve vamos a descomponer la molécula de la sangre para que usted vea de qué estamos hechos nosotros los seres humanos. Pues Levítico capítulo 17, verso 11, nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Levíticos capítulo 17, verso 11 lo dice. La codificación de las moléculas de la sangre son las que nos atan a las leyes terrenales. Porque cuando descomponemos la sangre, la molécula de la sangre, encontramos átomos. Cuando descomponemos los átomos, pues esto es científico. Descomponemos átomos y lo que tenemos son protones y neutrones en coaleación entre ellos para generar una energía y movimiento. O mejor dicho, para generar energía mediante el movimiento. ¿Sí? Cuando descomponemos los átomos y los protones y los neutrones, lo que encontramos es una línea delgada, muy delgada, microscópica, y esa línea es información o código genético. Información o código genético. Veamos la segunda característica del cuerpo transformado. En Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Jesús no pasó por un lado. Jesús se puso en medio de ellos. Tenemos que interpretar la Biblia como la dice. Como la dice, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Cómo se puso en medio de ellos? Y les dijo, paz a vosotros. O mejor dicho, les dijo shalom, que en hebreo significa muchas cosas. Significa paz, prosperidad, bienestar, seguridad a vosotros. Cuando Jesús dice esto, está hablándonos de la condición que Él quiere que vivamos. Y ojo, porque en estos tiempos es bueno dar esta palabra. Recuérdense que la paz es el estado perfecto del alma. La paz es el estado perfecto del alma. Esa es la definición de la paz. Y Jesús eso es lo que quiere con nosotros. Podemos estar atribulados, podemos estar de rodillas, pero nunca derrotados. Nosotros podemos estar sufriendo cualquier cosa, pero siempre los ojos los debemos de tener puestos en Dios, porque Pablo lo dice, nosotros tenemos que padecer como cristianos. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque es que nosotros, trabajando para Cristo, tenemos que sufrir las cosas o algunas de las cosas que Él sufrió. Algunas de las cosas que Él sufrió, tenemos que sufrir
comentarios despectivos de la gente, tenemos que sufrir bajezas económicas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que esté trabajando para Cristo no puede tener más tiempo para las cosas seculares que para Dios. Porque cuando Dios hace un llamado, a Dios no le importa nada. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere creer que usted cree que Él es su proveedor, su único proveedor. Usted no es un asalariado, no. Usted trabaja en las cosas de Dios y Dios le provee como Él cree, como Él cree. Entonces, ubiquémonos nosotros, la iglesia, los cristianos, los que estamos tratando de humildemente llevar la palabra de Dios por estos medios en este momento, porque no se puede salir a predicar la palabra, no podemos ser imprudentes, no podemos ser personas imprudentes, no podemos sembrar la imprudencia, tampoco podemos predicar las mentiras que dicen en los medios de comunicación, pero tenemos que predicar la palabra por acá y adelantar el trabajo de Dios. Eso es en lo que Dios quiere que nosotros estemos. Eso es en lo que Dios quiere que nosotros estemos. No en las calles protestando, no haciendo las cosas por medio de nuestra fuerza. El Señor pone, quita reyes y nosotros nos tenemos que someter a su plena voluntad, a la de Él. Ojo con las personas que creen, no, someteos a las autoridades de este mundo y se lo creen completamente, porque esas son precisamente las personas que en el tiempo después del rapto, cuando haya la gran tribulación, van a caer derechito a los brazos del anticristo, porque el anticristo va a ser un líder y no va a ser un líder que va a venir tirando fuego y tirando candela. No, va a ser un líder muy carismático, hermano. Recuérdese que Lucifer, la sabiduría de Lucifer, después de Dios y Jesucristo y su Espíritu Santo, que son lo mismo, no la tiene nadie. Entonces no subestime lo que no tiene que subestimar. Pues cuando tenemos aquí en Lucas 24 esa palabra, cuando Jesús dice esto, está hablando de la condición que Él quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Él quiere que nosotros tengamos paz en nuestra alma. El 37 dice, entonces espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos no lo podían creer. 38 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vosotros, a vuestro corazón este pensamiento. El 39 dice, mira mis manos y mis pies que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ojo con cada cosa que he venido diciendo porque ahorita las vamos a sumar. En el verso 41 les dice, ¿tenéis algo de comer? Oído, estaba recién resucitado, oído. ¿Tenéis algo de comer? En el verso 42 le dieron parte de un pez asado, Jesucristo había resucitado. Jesucristo estaba recién resucitado. No se suponía que tenía que ser un espíritu, no. Fíjese esto. En el 42 le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y en el verso 43 dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es maravilloso, ¿sabe? Esto es maravilloso porque aquí estamos hablando, recuérdese que Jesucristo una vez se le transfiguró a los apóstoles. Jesucristo tenía la capacidad de materializarse, desmaterializarse a su gusto. Y con el versículo que voy a cerrar esta enseñanza, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. En segundo lugar, vemos dos cosas. La primera es que podemos desmaterializarnos y aparte podremos comer y beber. Y en último lugar, para que se termine de aclarar esta enseñanza, tenemos Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, que dice de la siguiente manera, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, fíjese, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de todas las leyes. ¿Desde cuándo la ciencia no ha sido de Dios? Dios pone el conocimiento en la gente. La ley de la gravedad existe, la ciencia existe, la ley del electromagnetismo existe. Nosotros estamos regidos por todas esas leyes.
Solamente que Jesús no lo estaba. Si él quería, lo estaba. Y si no, también. Estamos hablando de Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro y en cuenta, muy en cuenta, que lo que dice la Biblia es que nosotros no es que vamos, como dicen algunas sectas por ahí, que vamos a tener un sueño eterno, que vamos a... No, señores. La vez pasada reflexionamos sobre la palabra de el rico y Lázaro. Ahí hay un punto clave. Le invito a que vea la enseñanza anterior para que correlacione todas estas cosas. El infierno existe. Nosotros vamos a tener en el infierno o en el cielo, mejor dicho, vamos a tener ojos espirituales, vamos a tener boca espiritual, vamos a tener oídos espirituales, vamos a tener hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros tenemos limitaciones, sí es verdad. La limitación de nosotros ya la acabamos de desarrollar. La tenemos en el código genético de nosotros, en la sangre. En la sangre tenemos las limitaciones. Cuando el Señor venga en el rapto, nosotros no vamos a ser muertos, nosotros vamos a ser transformados, transfigurados, vamos a ser nosotros. Eso ya lo estudiamos también en la enseñanza pasada. Vamos a ser transfigurados. Y los que están sepultados en el Sheol, los que están sepultados allí en el lugar de la sepultura, van a ser levantados y transformados juntamente con nosotros. Entonces, necesitamos creer todas estas cosas, hermanos. Somos llamados a caminar por fe, por fe. Y por fe creemos todas estas maravillas y por lo que vemos a nuestro alrededor y porque sabemos con la lógica con la que Dios precisamente quiere trabajar con nosotros, que las cosas no están hechas como dijo alguna vez un científico llamado Charles Darwin, como alguna vez Louis Pasteur quiso proponer una teoría totalmente ilógica. No, fíjese que hubieron grandes como Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, todos esos filósofos. De allá para acá no se ha levantado ninguno mejor que ellos. Quiere decir que la filosofía se quedó estancada. Nadie ha salido proponiendo algo mejor que lo que propusieron ellos. Hasta el mismo Albert Einstein. El mismo Albert Einstein, que fue el que propuso la teoría de la relatividad, o sea, el tiempo, hermano. El tiempo, dijo, no puede haber algo creado, no puede haber algo materializado sin que haya inteligencia detrás. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en que Jesucristo existe, de que Dios existe y de que todo esto está controlado por Él. Cierro con esto. Y ojo aquí. Si analizamos los límites de nosotros estudiando la materia y viendo cómo en un átomo gira y mantienen una coaleación, los protones y los neutrones manteniendo la fusión, podemos decir que todos los límites que tenemos ya no están debido a que tendremos el control de todas las cosas debido de en toda la materia. ¿Qué hace que nosotros no podamos atravesar una pared? Que nuestra molécula es mucho más gruesa que las que actúan sobre el concreto, ¿sí? Entonces, que las partículas que actúan sobre el concreto. Por eso nosotros no podemos atravesar paredes. Pero eso se va a ir completamente cuando nosotros seamos transformados. La Tierra, al mantener el movimiento de rotación y traslación, está violando, al igual que los átomos que se mantienen en un movimiento, las leyes de la física. Las leyes de la física, ya que el movimiento de algo depende de la fuerza aplicada y depende de la magnitud de la fuerza. Hay un límite entonces, ¿sí? Hay un límite, depende de la magnitud que se aplica en la fuerza, hay un límite para la velocidad y la distancia de ese objeto. Entonces usted explíqueme, científico, usted explíqueme, persona que no cree en estas cosas, ¿qué fuerza está aplicada sobre la Tierra para que mantenga el movimiento de rotación y de traslación? Tenemos que caer en cuenta, no estamos solos, necesitamos tener una convicción más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. Con esto voy a terminar, voy a dejar hasta aquí esta parte. Esto tiene una tercera parte, esta enseñanza. Vamos a tratar de analizar concretamente y de poner seriedad, hermano,
poner seriedad a las palabras de la Biblia que tienen mucha coherencia con la ciencia, con la historia, con todo lo que ha sucedido en la historia de la tierra, y que nosotros somos un pequeño punto, un grano de arena en todo esto que es armado por Dios. Por Dios. Dios, no hay nada que no esté sujeto bajo sus pies. Todo está sujeto bajo sus pies. Nosotros estamos sujetos bajo sus pies. La naturaleza está sujeta. Todo está sujeto a Él. Entonces, caigamos en cuenta de una vez, hermano, y veamos los tiempos. Tiempo de Dios está cerca de levantar la iglesia, y usted todavía tiene tiempo de arrepentirse de su pecado, tiempo de arrepentirse, y no hablo de sus pecados, no, el pecado que practica y le gusta practicar, ese pecado, no pecados, porque todos estamos bajo el mismo régimen, todos estamos bajo el mismo régimen, todos pecamos, a diario pecamos, solo que lamentablemente para muchos no es que nosotros seamos más que otros, pero nosotros tratamos de arrepentirnos todos los días, en casi todos los momentos, porque sabemos que el Señor viene como ladrón en la noche y no nos vamos a dar cuenta, y el que se quedó, y el que se fue, gloria a Dios. Dejo esta enseñanza por acá. El jueves estaré dando la tercera parte del rapto para concluir esta enseñanza y comenzar con la enseñanza de los ángeles caídos, que también es bastante extensa. Voy a proponer esta enseñanza de los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener también en cuenta de que tenemos muchas cosas a cuales resistir acá. Muchas cosas, no solamente demonios. Hay ángeles más poderosos que los demonios y que lamentablemente están haciendo guerra aquí en la tierra. Y necesitamos entender todas estas cosas. Porque algo debe de quedar para futuras generaciones. Algo debe de quedar. Quizás yo no le esté predicando a las personas de esta generación. Quizás yo no esté predicando y esté dejando estos videos para esta... Quizás lo estoy dejando para futuras generaciones, yo no lo sé, lo hago por obediencia, lo hago por hacer el trabajo de Dios y más nada, hermano. Lo único que me queda por decirle, bendiciones, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su morada, que Dios bendiga todo lo que usted emprenda, que sea para la gloria y la voluntad del Señor. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre nuestro, gracias Señor, tú que estás en los cielos, Padre, con vista acá en la tierra, te pedimos Señor, por lo más sagrado, Padre, por nuestros hermanos, te pedimos Señor, por esas personas que todavía no han captado el hecho de que tú estás a las puertas y que ya pronto vienes, y nosotros no queremos de ninguna manera que nadie se quede, queremos que todos gobernemos y reinemos contigo, triunfemos, vengamos en el reino milenial para acá, para la tierra, a gobernar contigo, Señor. Queremos eso, Padre, de todo corazón, que todos alabemos un mismo cántico con un mismo entendimiento, Señor. Que no haya, en donde no hay raza, en donde no hay distinción de ley, en donde no hay distinción de religión, en donde no hay nada, Señor, solo existes tú, y la gloria siempre va a ser tuya, la gloria siempre va a ser tuya. Que como tú lo dices, tu grandeza es tan perfecta, tu grandeza va más allá de nuestro entendimiento, el cual cuando tú entres por las puertas de esos cielos, Señor, toda rodilla se doblará, y nosotros creemos en tu palabra, creemos firmemente, somos pecadores, Señor, somos pecadores, no merecemos lo que tú nos ofreces, mas tú por misericordia y tu grande sabiduría nos las das, porque nuestra inteligencia jamás va a poder entender tu sabiduría. Gracias, Señor, por poner palabra en mi boca para mis hermanos. Gracias, Señor, por tratar de instruir esa motivación para que yo siga en esto, Señor. Cuando todo esto pase, Padre, cuando todo esto pase, queremos estar en tu gloria, todos juntos,
Por eso cada uno damos nuestro grano de arena aquí en la tierra con nuestros límites. Cada uno de nuestros hermanos predica la palabra, Señor, para que ya alma perdida que se quiera convertir en este momento, pues lo haga en el nombre del Señor Jesucristo. Que crea, porque el que cree es salvo. Gracias, Señor, gracias por todo, Padre. Infinitamente gracias por tu inmensa misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos quedamos esta noche en tu presencia. Amén. Hermano, hermanas, nos vemos en la próxima enseñanza de aquí a 3 días. El jueves estaré dando el rapto, tercera parte, y pasaríamos entonces al otro tema, que es los misterios de los ángeles caídos. Un abrazo de hermano, bendiciones, Dios bendiga todo en su familia y en usted. Nos vemos entonces en la próxima transmisión.